Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Soy Emilia Bucio, directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, aprovechando los recursos digitales con que contamos para poderles presentar este tema fundamental para nuestro trabajo diario, la gobernanza de datos y la protección de datos personales. Antes de iniciar, quiero agradecer a Juan José Tena García, coordinador general de Presidencia para el Gobierno Digital, por su invitación a formar parte de las jornadas de capacitación en Gobierno Digital de Morelia, y a mi compañera Ivonne Loyola Díaz, jefa de Departamento de Clasificación y Derechos ARCO, quien me va a apoyar presencialmente con esta exposición. Por favor, cualquier duda que tengan al finalizar esta videograbación podrán hacérsela a ella. Bien, el objetivo de esta presentación es que entendamos la importancia de los datos en la gestión pública y cómo protegemos esta información de las y los morelianos. Antes de comenzar, debo pedirles que durante esta actividad tengan en su mente, tengamos muy clara la postura de este gobierno de Morelia. Estamos comprometidos totalmente a garantizar la gestión adecuada de los datos personales de la ciudadanía. Esto implica que tenemos que trabajar conforme a los principios de gobernanza, transparencia y a la legislación aplicable para poder proteger la autodeterminación informativa de cada persona. Dicho esto, comenzamos. Primero vamos a definir qué es la gobernanza de datos. Por ella entendemos que es el conjunto de principios, procesos y políticas que nos dicen cómo debemos recopilar, gestionar, almacenar, usar y proteger la información durante todo su ciclo de vida. Suena complejo, ¿verdad? Pero piensen en esto. Si un auto tiene un manual, los datos también van a necesitar uno para funcionar bien. El propósito de esta gobernanza es asegurar que la información sea precisa, coherente, íntegra, disponible y además esté segura. En términos simples, la gobernanza de datos es el conjunto de reglas y procesos que definimos para gestionar la información de principio a fin. Y esto incluye cómo la recolectamos, asegurarnos de que pedimos solo los datos que realmente necesitamos, cómo la almacenamos, si la estamos guardando en un lugar seguro y organizado, cómo la usamos, si es que la estamos utilizando de manera ética y solo para los fines establecidos, y cómo la protegemos para evitar que se pierda, se robe o se filtre. ¿Y por qué nos debe de importar esto a nivel municipal? Bueno, pues porque una buena gobernanza de datos es la clave para hacer un gobierno eficiente, transparente y confiable. Entonces, esto nos ayuda a trabajar mejor. Si todos seguimos las mismas reglas para manejar la información, evitamos duplicar esfuerzos. Por ejemplo, con la interoperabilidad. Los sistemas de una secretaría pueden hablar con los de otra, evitando que el ciudadano tenga que llevar el mismo documento varias veces a diferentes procesos. Entonces, pensemos en el proyecto del expediente digital único. Sin una buena gobernanza, esto sería un caos. Necesitamos generar confianza ciudadana. Cuando los ciudadanos saben que sus datos personales están seguros con nosotros, confían más en nuestro trabajo. Y esto se relaciona directamente con la protección de datos personales, que es un derecho fundamental. Vamos a mejorar, además, la toma de decisiones. Un ayuntamiento que gestiona bien sus datos puede tomar decisiones más inteligentes. Si tenemos información confiable sobre, por ejemplo, los trámites más solicitados, podemos destinar mejor nuestros recursos para agilizar esos servicios. En resumen, la gobernanza de datos no es solo un concepto teórico, es la práctica diaria de ser responsables con la información que nos han confiado. Es la base
sobre la que construimos un gobierno digital que realmente sirve a las y los morelianos. Un componente clave de la gobernanza es la protección de datos personales. Hoy se le llama el derecho humano del siglo XXI. Esto significa que tenemos la obligación de salvaguardar la privacidad de las personas y garantizar que su información se trate de forma lícita y segura. Imaginen que un ciudadano va a tramitar una licencia de construcción o cualquier otra licencia, permiso o trámite, etc. Él nos da su nombre, su dirección, su CURP, la fecha de nacimiento y muchos otros datos personales. E incluso en algunos trámites nos da hasta sus datos sensibles, ¿no? Estos datos son su propiedad y nuestra responsabilidad es usarlos solo para la finalidad que fueron recabados. Y no debemos compartirlos sin su permiso, por lo que tenemos que protegerlos de cualquier fuga, incluso dentro de nuestras propias áreas. Y vamos a preguntarnos cuáles son nuestros retos. A menudo enfrentamos la falta de recursos, el uso excesivo de datos o la aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, esta que procesa información a gran escala. En muchas ocasiones nuestros propios servidores públicos desconocen o simplemente no quieren reconocer los derechos de acceso y los derechos arco de la ciudadanía. Para superar estos desafíos, contamos con 3 enfoques complementarios que llamaremos oportunidades. Y estas son: 1. La regulatoria. Creamos políticas y aplicamos las leyes y, en su caso, los reglamentos que podamos ir generando a través del ayuntamiento. La técnica, que es implementar herramientas como el cifrado de datos para proteger la información. Y la tecnológica. Evaluamos las nuevas tecnologías bajo una lupa ética y con criterio bajo derechos humanos. ¿Y qué nos dice la ley? Nuestra base, recordemos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 16, donde establece claramente la protección de nuestros datos personales. Todos aquellos que estén bajo nuestra posesión como sujetos obligados, pues también es nuestra responsabilidad protegerlos. Ahora tenemos una nueva ley, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esta fue publicada el 20 de marzo de 2025 y aunque en Michoacán aún está vigente la Ley de Protección Estatal, debemos enfocarnos en los cambios que esta nueva ley general tiene para nosotros y esperar las reformas próximas a nivel local. Estos cambios buscan armonizar la protección de datos de nuestro país, pero traen consigo importantes modificaciones en 3 áreas claves: avisos de privacidad, medidas de protección o medidas de seguridad y las nuevas definiciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de continuar, quiero también abordar las novedades que en esta materia nos trae la nueva Ley General de Transparencia, que al igual que la de protección, aún no se ha reformado en el Estado, pero ya podemos ir visualizando estos cambios. Esta nueva ley de transparencia incluye cambios significativos en materia de datos personales, principalmente en su relación con la transparencia y la estructura de los órganos garantes. Y aunque esta ley no es la principal para la protección de datos personales, sus reformas impactan directamente en cómo se manejan y garantizan estos derechos en el sector público. Y entre los puntos más relevantes encontramos la disolución del INAI y nuevas autoridades como el cambio más radical. Todos ya lo sabemos, el IMAIP a nivel local ya también desapareció, ya está el decreto de desaparición y pues bueno, esta nueva ley elimina estos institutos o estos órganos garantes, ¿no? Que eran los garantes en ambos derechos, tanto de transparencia como de acceso a la información. Ahora, sus funciones van a ser transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal. Esta forma parte del Poder Ejecutivo Federal y asume esta responsabilidad de la protección de datos personales a nivel federal. A nivel estatal, los órganos garantes autónomos también, como ya se los dije, fueron eliminados, pero sus responsabilidades ahora van a caer en
órganos de control interno, ya sea del gobierno estatal o de los municipios. Esto no lo vamos a saber hasta que nos salga la nueva ley estatal. Otro cambio es el recurso de revisión. Recordemos que es el mecanismo que tienen los ciudadanos para impugnar una respuesta insatisfactoria a cualquier solicitud de acceso a la información. Pero también recordemos que las solicitudes pueden ser de derechos ARCO. Entonces, cualquier solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de datos personales también cambia, porque antes este recurso se presentaba ante los órganos garantes y ahora pues se interpondrá ante la Contraloría del Estado o la local, dependiendo cómo salga nuestra ley estatal reformada, lo que elimina la autonomía del proceso de impugnación. También tenemos ajustes en la definición de información confidencial, porque ahora ya también se incluyen a los datos personales, y esto tiene implicaciones en cómo vamos a justificar la negativa a entregar información. También tenemos nuevas causales de reserva que podrían interpretarse en esta materia de manera mucho más amplia. Y esto podría llevar a que la información que antes nosotros considerábamos pública pudiera ser reservada, bajo la justificación de que contiene ahora datos personales o información confidencial, aunque en realidad no lo sean en la práctica. En resumen, los cambios en esta nueva Ley General de Transparencia en el año 2025 afectan sí o sí la protección de datos personales, principalmente a través de la reestructuración institucional que se hizo a nivel nacional, eliminando al organismo autónomo garante y centralizando estas funciones en el Poder Ejecutivo, lo que genera cierta preocupación sobre la imparcialidad y la independencia en la garantía de estos derechos. Muy bien, ahora vamos a aterrizar ahora sí en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Estos cambios buscan fortalecer la protección de datos en el sector público, con modificaciones significativas en solo 4 áreas clave, que son las que vamos a ver el día de hoy. La primera son los avisos de privacidad, otras son las medidas de seguridad y ciberseguridad, las nuevas definiciones y el entorno digital. Vamos a comenzar con la parte más visible para el ciudadano, los avisos de privacidad. La nueva ley simplifica su formato, pero esto tiene implicaciones importantes y tenemos que conocerlo. La novedad es que ya no se exige que el aviso simplificado informe sobre todas las categorías de datos personales, ya sean sensibles o no sensibles. ¿Pero qué implica esto? Pues sí, aligera el formato, porque el formato simplificado de los avisos de privacidad, como ustedes saben, normalmente es una hoja, pero traslada la responsabilidad al titular de los datos de consultar el aviso de privacidad completo para obtener esa información detallada. Si de por sí ya sabemos que los usuarios de cualquier servicio, incluyéndonos a nosotros como servidores públicos, no revisamos los avisos de privacidad completos, pues ahora mucho menos, ¿no? Incluso siendo los simplificados. Bien, por otro lado, los avisos de privacidad que están completos, o sea, los integrales, ahora sí deben de incluir una cláusula explícita sobre la transferencia de datos y el propósito de la transferencia. Recordemos que la transferencia de datos es toda esa transferencia que se hace de datos personales entre sujetos obligados o dentro del mismo sujeto obligado entre diversas áreas. ¿Qué va a tener como implicación? Esto claro que busca dar mayor claridad al titular sobre quién va a tener sus datos y a quién se los van a pasar y con qué finalidad se van a compartir, ¿sí? La transferencia sigue siendo una columna vertebral de la ley, pero con un enfoque diferente en su presentación. Entonces ahora vamos a tener esta parte dentro de los avisos de privacidad. Luego pasamos a las medidas de seguridad y ciberseguridad. En el ámbito de la seguridad de la información, la nueva ley eleva los estándares para que los sujetos obligados pues puedan tener una seguridad como no una opción, sino como un requisito formal. La ciberseguridad ahora es una prioridad, ¿sí? La ley abarca y hace referencia explícita a la ciberseguridad
como una medida de seguridad necesaria para la protección de datos personales. En esta ocasión, en esta ley ya se exige que los sujetos obligados implementen políticas de ciberseguridad para prevenir ataques y proteger la información. Esa es la novedad, pero ¿qué implica? Implica que se están reconociendo amenazas digitales y que se va a obligar a todos los entes públicos a adoptar prácticas de seguridad informática robustas. Y esto implica pues ya un manejo de seguridad mucho más elevada que la que estamos acostumbrados nosotros a manejar. Luego tenemos medidas de seguridad obligatorias, como por ejemplo, que se exige formalmente a los sujetos obligados implementar una política de gestión de riesgos, que incluya al menos un análisis de riesgos y un plan de acción para mitigarlo. Esto nosotros ya lo veníamos haciendo con el documento de seguridad, pero en esta nueva ley ya son más enfáticos en cómo deben de realizarse. La implicación es que no basta con tener medidas de seguridad, ahora se debe demostrar que se hizo un verdadero análisis formal de los riesgos y que se llevaron a cabo las medidas de mitigación de estos riesgos. También tenemos que notificar las vulneraciones. Nos establece plazos de notificación más estrictos y claros. El sujeto obligado tiene la obligación de notificar a la autoridad competente dentro de las 48 horas siguientes a la detección de una vulneración. Y esto implica que se va a buscar una respuesta más rápida y eficiente ante incidentes de seguridad, permitiendo a la autoridad y a los titulares tomar medidas de protección oportunas. En resumen, se pasa de un enfoque general a uno más específico y auditable, con un énfasis claro en la protección contra amenazas digitales. También tenemos las nuevas definiciones. La nueva ley introduce o clarifica conceptos que son cruciales para entender el nuevo marco legal. La primera son los datos personales ampliados. La definición ahora abarca a cualquier individuo identificable, no solo el identificado, sino el identificable. Y esto incluye información que por sí solita no identifica a una persona, pero si es combinada con otros datos, pues que sí lo hace. Y esto nos implica una mayor responsabilidad como sujetos obligados para manejar con mayor cuidado un mayor espectro de información, ¿sí? Luego, el sistema de información. El sistema de información se define ahora claramente como el conjunto de recursos y procedimientos utilizados para el tratamiento de los datos personales. Esto puede ser de una red social, un formato, un formulario que ustedes tengan de registro o cualquier aplicación, cualquier forma de que ustedes recaben los datos personales. ¿Y qué implica para nosotros? Implica que las autoridades regulatorias deben ser más precisas en la auditoría y la verificación de las medidas de seguridad. Entonces, aquí no solamente estamos hablando del área de tecnologías, del área de gobierno digital, ni del área de transparencia, ni de la protección de datos personales. También incluye mucha actividad por parte de los órganos internos de control para estar al pendiente de que las formas regulatorias sean realmente aplicadas. Y también tenemos la nueva definición de la ciberseguridad. Este es un nuevo concepto en la ley. Ya lo tenemos desde mucho tiempo antes, pero en la ley está como novedad. Y la definen como un conjunto de herramientas, políticas y conceptos de seguridad que salvaguardan la seguridad, que tienen directrices, que tienen un enfoque en la gestión de riesgos y que es un conjunto también de acciones, de capacitación, de mejores prácticas, de seguros incluso y de tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de nuestra organización y obviamente de los usuarios, en este caso la ciudadanía. ¿Qué implicación tiene? Su inclusión destaca su importancia en la protección de datos personales en el entorno digital. Estas nuevas definiciones son la base sobre la que se construyen las nuevas obligaciones y nos hacen que tengamos que repensar cómo vamos a clasificar, cómo vamos a manejar y cómo vamos a proteger toda esa información que nos llega en el uso de nuestras funciones como sector público. Y otra novedad
esta nueva ley ya aplica a un entorno que no existía cuando se hicieron las leyes anteriores. Y este entorno son las redes sociales. La ley no nombra explícitamente a Facebook, a Twitter, a Instagram o cualquier otra red social que ustedes utilicen. Esas son las que yo conozco, pero ustedes saben que hay muchas más. Pero su alcance, como tal lo establece la ley como entorno digital, es lo suficientemente amplio como para cubrir el uso de datos personales en cualquier plataforma digital. Para empezar, la ley establece que cualquier cuenta o perfil oficial de un sujeto obligado en redes sociales es de hecho una extensión de su operación. Por lo tanto, todas estas obligaciones de la ley aplican a datos que se recopilan o manejan en estas plataformas. ¿Y qué significa esto? Pues sí, el ayuntamiento puede tener su página, su red social, pero también una dependencia. O hasta puede haber una página oficial de un funcionario público que utiliza la red social para difundir sus actividades como funcionario. Y todos ellos deben hacerlo bajo estos mismos principios y responsabilidades, estas que rigen las bases de datos internas. Entonces, ¿qué reglas de recopilación y uso de datos vamos a tener en redes sociales? Primero vamos a tener la obligación de tener un aviso de privacidad. Todo sujeto obligado que recopile datos a través de redes sociales debe tener un aviso de privacidad que sea visible y accesible para los usuarios. Ejemplo, en la descripción de tu perfil con un enlace al aviso completo en tu sitio web. ¿Sí? Y recordemos, el hecho de que nosotros tengamos una red social y que no estemos pidiendo datos, eso no significa que no los vayamos a recopilar, porque puede ser que en un comentario o en un mensaje alguna persona se atreva a mandarnos sus datos o a mandarnos su problemática y entonces ya estamos vinculando sus rasgos de persona identificable con alguna circunstancia o algún trámite que esta persona quiere realizar o un servicio que necesite. También está el principio de minimización. ¿Sí? La ley exige que todo lo que se recopile de datos personales sean solo los estrictamente necesarios para el propósito declarado. Por ejemplo, si una secretaría, una dependencia hace una encuesta en Twitter para obtener opiniones sobre un servicio, ya sé que no se llama Twitter, ya sé que se llama X, pero todos lo conocemos como Twitter, ¿verdad? Comercial. Solo deberíamos pedir datos, los datos necesarios, ya sean datos anónimos, si es porque estamos obteniendo opiniones sobre un servicio, o los mínimos, a menos que nuestro aviso de privacidad sea muy específico y vaya a justificar que pidamos más datos. Y también está la responsabilidad por los comentarios, como les decía hace un momento. Si nosotros somos responsables de los datos personales que los datos publican en los comentarios de sus redes sociales, y esto nos hace dudarlo, la respuesta es sí. Y esto incluye la moderación o, en su caso, la eliminación de datos sensibles. En resumen, la ley considera que los datos en redes sociales son tan importantes y sensibles como los que se encuentran en un expediente físico. El sujeto obligado no puede eludir esta responsabilidad por el simple hecho de que la plataforma es de un tercero, ¿sí? Es Facebook, es Twitter, Instagram, etcétera, TikTok. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad si una persona escribe un comentario y deja datos personales y sensibles. Nuestra responsabilidad es gestionar esta información y eliminarla para que no esté a la visibilidad de cualquier persona. Por eso siempre hay community managers que se dedican a moderar este tipo de comentarios. Entonces no es tan fácil tener una red social, ¿verdad? ¿Y qué medidas de seguridad tenemos ahora en este tema de las redes sociales? Debemos implementar medidas de seguridad, incluyendo políticas de ciberseguridad para proteger estos datos que se gestionan en redes sociales, a pesar de que esta plataforma no sea de nuestra propiedad. Lo recalco, porque de repente ya hemos tenido algunas denuncias, hemos atendido casos donde dicen, este fue mi perfil personal y pues yo puedo publicar lo que yo quiera. No, no, señoras y señores. Las redes sociales, si las manejan ustedes como funcionarios o servidores públicos, están obligados a tener su aviso de privacidad
y también están obligados a tener responsabilidad sobre los datos personales que ahí se manejen. Nuestro deber es garantizar a los derechos humanos como si se tratara de nuestros propios derechos, ¿sí? Los derechos humanos de los ciudadanos, como si fueran nuestros propios derechos, como si fuera nuestro propio sistema, ya sea de recopilación de datos personales o de nuestra área laboral. En conclusión, el nuevo marco jurídico busca fortalecer la protección de los datos personales en el sector público. Las responsabilidades de los sujetos obligados en cuanto a avisos de privacidad, seguridad, manejo de información son ahora más explícitas y exigentes. Y esto sí es un paso hacia una mayor protección en la era digital. Entonces yo les comparto estas medidas, estas nuevas actualizaciones de la Ley General para que lo consideren en el uso de los datos personales que hacen todos los días al recabar datos de la ciudadanía. Ahora, como servidores públicos, nuestros ayuntamientos tienen responsabilidades muy claras. Debemos aplicar la política federal, asegurar que los datos que recabamos están protegidos y que podamos capacitar a todos los servidores públicos como el día de hoy, que tengan contacto con los datos personales a cualquier nivel. Debemos recordar que cuando un área solicita la información de un ciudadano a otra área, a esto le vamos a llamar transferencia de datos. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados exige que para transferir datos a un tercero diferente al que recabó los datos personales, tenemos que tener el consentimiento por escrito de su titular. Y hay excepciones legales. Enseguida, nuestra compañera Ivonne nos va a platicar sobre estas excepciones legales. Pero esto es como prestar un libro. No podemos prestárselo a alguien sin el permiso del dueño. Por ello, es bien importante la coordinación interinstitucional al interior de nuestro gobierno y contar con mecanismos que supervisen nuestras acciones, evitándonos malas prácticas u omisiones que pongan en peligro la protección de los datos personales. Finalmente, nuestro seguro contra denuncias por un uso indebido de los datos, los avisos de privacidad. Debemos asegurarnos que nuestros avisos de privacidad estén completos, que incluyan todos los datos personales y sensibles según los trámites que llevamos a cabo, que su fundamento esté correcto y que además su difusión sea amplia y constante, asegurando la accesibilidad desde el momento en el que recabamos cualquier dato, de manera personal o digital. Y esto incluye las redes sociales, las aplicaciones, los correos electrónicos, los teléfonos, si andamos en un recorrido en campo y tomamos datos personales, todo tipo de generación o recabación de datos personales de la ciudadanía requiere su aviso de privacidad. Adelante, Ivonne, por favor, platícanos cuáles son esas excepciones legales para la transferencia de datos. Algo muy importante y que ha generado confusión en muchas ocasiones son los derechos de transparencia. Recordemos que tenemos transparencia y transparencia presupuestaria. En el tema de transparencia, en su generalidad, tenemos dos derechos. El primero es el del acceso a la información pública. Recordemos que ahí tenemos todo lo que publicamos en la Plataforma Nacional de Transparencia cada 3 meses y actualizamos en algunas ocasiones de manera semestral o anual. Y tenemos también el derecho de la protección de datos personales. Recordemos que ahí tenemos los derechos ARCO. La transparencia no solo implica informar sobre nuestra gestión, los resultados de las obras y acciones. También debemos informar a los ciudadanos cómo usamos sus datos y quién tiene acceso a ellos, ¿no? Un ejemplo, imaginen un ciudadano que cambia de domicilio, tiene el derecho a pedirnos la rectificación de su dirección en nuestros sistemas. Y si ya no necesita su trámite y quiere que borremos sus datos, también tiene el derecho de cancelación de sus datos personales. Estas acciones, al complementarse con la transparencia presupuestaria que está fundamentada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
en la Ley de Disciplina Financiera, en la planeación municipal, en los manuales, en las reglas de operación y el presupuesto participativo, nos permiten hablar de una verdadera rendición de cuentas. Traducido en que demostramos el cumplimiento de las políticas y las leyes a través de registros, auditorías y reportes. Y hablando de datos abiertos y el rol que tenemos como municipio, debemos fomentar la apertura de datos, especialmente en las contrataciones y en los resultados de gobierno, aplicando estándares internacionales de interoperabilidad. Tenemos que analizar y considerar la adopción de redes de datos abiertos. Un ejemplo es la Red Estatal de Datos Abiertos, REDA, en el Estado de México, y principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Ojo, la Carta Internacional de los Datos Abiertos tiene como finalidad promover políticas y prácticas para que los gobiernos y las organizaciones recopilen, compartan y utilicen datos de manera efectiva y responsable. Esta carta se lanzó en el año 2015 durante la Conferencia Internacional de Datos Abiertos celebrada en Ottawa, Canadá. La carta fue una evolución de la que anteriormente era la Carta de Datos Abiertos del G8, que se estableció en la cumbre de Lough Erne en 2013. Sobre la ciberseguridad en el contexto municipal, tenemos que tener como tema muy importante abordar los riesgos de iniciativas biométricas, como llave MX y la importancia de la privacidad en el desarrollo de sistemas. Y otras buenas prácticas como lo son incorporar tecnologías de mejora de la privacidad como el cifrado y la anonimización. Vamos a ver un tema de las iniciativas biométricas en la siguiente diapositiva. Bien, como lo saben, en el camino hacia el gobierno digital estamos adoptando tecnologías cada vez más avanzadas, como el uso de datos biométricos, nuestras huellas dactilares, nuestro rostro o el iris. Y esto suena muy seguro y eficiente, ¿verdad? Lo usamos en nuestros celulares, en algunos dispositivos electrónicos, y es seguro. Pero como en todo, debemos ser conscientes de los riesgos que implican para los ciudadanos y para nosotros como institución el estar recabando esos datos personales. El principal riesgo que tenemos es la permanencia o irreversibilidad de esta información. Pensemos en una contraseña. Si me roban la contraseña, la cambio y listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si roban mi huella digital o mi rostro? No podemos cambiarlos, no hay sustitución. Una vez que estos datos se filtran, el riesgo es para siempre. Si una base de datos centralizada, como la propuesta para el tema de CURP biométrica o llave MX, es vulnerada, la exposición de datos es masiva y con consecuencias de por vida para las y los morelianos. Un segundo gran riesgo es la vigilancia masiva. La concentración de esta información tan sensible abre la puerta a un control que va mucho más allá de la gestión de trámites. Con la biometría, las autoridades podrían tener la capacidad de monitorear y rastrear a las personas en espacios públicos, lo que podría tener serias implicaciones para los derechos humanos. Debemos ser extremadamente cuidadosos con quién maneja esta información y para qué fines. Y finalmente, tenemos un riesgo muy serio, el de la exclusión digital. Si los trámites públicos solo se pueden hacer con un sistema biométrico, ¿qué pasa con la persona que no tiene acceso a un dispositivo con esta tecnología? ¿O qué pasa si el sistema falla? ¿Hay alguna alternativa para que pueda hacer su trámite? Debemos garantizar que la tecnología sea una herramienta de inclusión y no un obstáculo. Por eso, como servidores públicos, nuestra responsabilidad va mucho más allá de implementar la tecnología. Debemos asegurar que existan las salvaguardas legales y técnicas necesarias para proteger la privacidad de todas las personas, garantizando que el avance tecnológico siempre sea en beneficio de la ciudadanía
sin poner en riesgo su seguridad y sus derechos. Y además, sin exponernos a responsabilidades administrativas y hasta penales, como institución, claro. Entonces, ¿qué acciones vamos a recomendar y qué compromisos tenemos como institución? Primero, necesitamos tener nuestros avisos de privacidad al 100%. O sea, eso es innegable. No podemos ya estar teniendo avisos de privacidad que no estén actualizados, que no estén debidamente analizados por cada una de las áreas que integran una unidad programática presupuestal. Tenemos, y eso sí se los digo con toda la seguridad, muchos avisos de privacidad que ustedes nos han enviado supuestamente terminados, pero encontramos muchísimas fallas. ¿Por qué? Porque no están todos los datos que sus trámites dentro de sus secretarías o de sus instituciones están requiriendo. No nos incluyen todos los datos, no nos incluyen las formas en las que serán recabados, porque a veces, como lo es en todo la evolución, empezamos a recabar datos hasta de las redes sociales y eso implica que tenemos que actualizar nuestros avisos de privacidad. ¿Por qué? Porque como ya se los dije en unas diapositivas anteriores, es nuestro seguro contra una denuncia por uso indebido de datos personales, ¿sí? Entonces, eso no puede quedar ya a la espera, no puede ser algo que estemos analizando lentamente, eso tiene que estar hoy. Hoy tenemos que tener nuestros avisos de privacidad al 100% concluidos. Una segunda es el documento de seguridad. Tiene que estar actualizado. Ustedes trabajaron conmigo, junto con mis jefas de departamento, el año pasado en una actualización a este documento de seguridad. Sabemos que es largo, sabemos que es tedioso y que requiere bastante concentración para estar llenando toda la información que nos pide. Tenemos que ser muy enfáticos en que este documento de seguridad es lo único que nos va a permitir detectar riesgos de seguridad electrónica y física también. No solamente se va a lo digital, también se va a lo físico. Y, por ejemplo, ahorita estamos analizando el cumplimiento a las medidas de seguridad que ustedes propusieron para mitigar los riesgos que habían visualizado en sus áreas. Y, por ejemplo, una de las propuestas que la mayoría incluyó dentro de sus procesos fue un dictamen técnico de protección civil, ¿sí? Estos dictámenes traen medidas, además, ya establecidas donde ustedes tienen que realizar acciones para mejorar la seguridad de sus áreas. Y eso no lo hemos visto tan conscientemente de las áreas que lo estén realizando, que lo estén llevando a cabo. Nosotros vamos a estar incisivamente pidiéndoles a todas las áreas que nos manden el cumplimiento de esas medidas que Protección Civil les haga llegar a ustedes en sus áreas por cualquier tipo de riesgo físico, ¿sí? Entonces, a la par, también muchas de ustedes, UPPs, establecieron como medidas de seguridad un análisis técnico de sus sistemas informáticos. Y eso, de nuevo, solo la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación tiene la capacidad de hacer. Entonces tienen que pedírselo a esa área para que ellos hagan las recomendaciones que necesitan ustedes y que puedan estar operando este tema de gobierno digital de manera correcta. No podemos aventarnos a hacer un paso mucho más elaborado, con mucho más datos personales, si no contamos con las herramientas correctas y funcionales para garantizar los datos que estamos recabando, ya sean personales, sensibles o simplemente datos públicos. Tenemos que tener una plataforma coherente y trabajando correctamente. Y bueno, nos vamos al tema de las políticas locales. Tenemos que, como compromiso institucional, establecer políticas alineadas con las leyes generales y federales. De nuevo, un tema importante aquí es que nuestra ley de transparencia y quizá la de protección de datos personales también están en proceso de ser modificadas a nivel estatal, pero esto no nos implica que no podamos seguir trabajando con las que están actualmente, que no han sido derogadas, y entonces tenemos que
establecer estas políticas y una de ellas son estas capacitaciones. El presupuesto y la capacitación. Debemos trabajar por asignar recursos para infraestructura segura, auditorías periódicas y capacitación constante, como el día de hoy. Y la colaboración, debemos formalizar convenios interinstitucionales y colaborar con organismos garantes o colaborar con instituciones educativas incluso que nos puedan ayudar para mejorar el trabajo que estamos haciendo con la ciudadanía. Y las tendencias tecnológicas. Tenemos que comprender que sí gana quien tiene la información y la estrategia, pero gana más quien incorpora nuevas tecnologías para mejorar la privacidad. De nada nos sirve ser punta de lanza en un tema tecnológico si no tenemos resguardado completamente nuestra privacidad de todos los datos que estamos generando y manejando en el Ayuntamiento de Morelia. Entonces, es muy importante que apostemos por tener toda la tecnología bajo una sola lupa y que podamos sentirnos seguros de que toda la información que estemos resguardando de los ciudadanos va a estar totalmente protegida. Y pues bueno, ya por último, la interoperabilidad entre las áreas. En estas jornadas vamos a estar viendo todo lo que es el ecosistema de datos del Ayuntamiento de Morelia, el ID Morelia, el expediente digital, el sistema de gestión documental y pues bueno, todo esto va de la mano de la protección de datos personales. Entonces, sí les pido y nuevamente insisto en que hagamos uso de las herramientas que ya tenemos establecidas para proteger los datos personales. Uno es el aviso de privacidad, dos, el documento de seguridad actualizado, para que ustedes puedan trabajar de manera correcta y nos permitan, como siempre lo ha sido, cumplir con nuestra meta. Nuestra meta como Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es servir a todas las áreas del Ayuntamiento de Morelia para que puedan proteger los datos personales de mejor manera y para que también puedan hacer públicos todos los datos públicos que necesitamos tener para darle a conocer a la ciudadanía todo lo que hacemos en el municipio de Morelia. Entonces, estoy totalmente a sus órdenes, quedo atenta de comentarios. Por favor, tomen la palabra y háganle las preguntas que consideren necesarias a mi compañera Ivonne Loyola. Ivonne, muchas gracias por apoyarme el día de hoy, que me encuentro indispuesta para realizar esta presentación de manera física. Y nuevamente les agradezco y pues ya saben que tienen las puertas abiertas en nuestra oficina ubicada en Uruguay 497 en el Fraccionamiento Américas. Son todos bienvenidos y les agradezco mucho. Buen día.